Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Profes Melos. ¿Cómo estás, Juan? Hola Aleja, muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de estar por acá de nuevo acompañándoles. Bueno, el día de hoy tenemos unos temas a propósito de una fecha que se aproxima. ¿Qué fecha se aproxima, Juan? Lo que llamamos acá Halloween. Pues acá ha traído Halloween. como un anglicismo, el Halloween. Sí, creo que es esa, ¿no? El tema que tiene que ver Que contigo. es un poco la noche de brujas, en la cual los niños y niñas, bueno, digamos que hay palabras claves ahí, se disfrazan, piden dulces, comparten con su familia, con amigos y amigas, y bueno, es una noche para representar también a los personajes que tantos nos gustan. Y hay personajes típicos también que van apareciendo, digamos, en esos disfraces. Por ejemplo, ¿cuál es, Juan? Vea, el disfraz que nunca pasará de moda es el de brujita. Están las chiquiticas cuando están todavía en los brazos, las niñas cuando están más grandecitas. Ese siempre va a ser típico en una fiesta de Halloween, en Colombia particularmente. No sé mucho pues en otros países, pero en nuestro sí. De hecho, hoy vamos a hablar de ese tema en Encuentro Literario. Vamos a hablar de las brujas y vamos a hacer una aproximación breve a eso que han representado las mujeres brujas en la historia. Que vamos a darle una vuelta también al discurso, a las reflexiones en torno a este tema y vamos a aprender un poquito de estos seres que en la literatura han llenado de magia los relatos, ¿cierto? ¿Qué piensas de las brujas? ¿Te daban miedo cuando eras chiquito? ¿Cómo es una bruja para ti? Sí, cuando yo era chiquito estaba muy marcado, digamos, por todas esas tradiciones, esos mitos y leyendas que estaban, digamos, en la región donde crecí, en Caucasia. Entonces la bruja para mí era, digamos, una figura muy distinta a la que fui descubriendo cuando empecé a leer, digamos, literatura infantil. Y empezó a parecerme, claro, era la villana, todo el cuento, pero era muy distinta a esa figura que yo me había creado por todo lo que me venían diciendo, que la bruja era la que estaba debajo de mi cama y que si no me dormía a tiempo, una cosa y otra. Todo eso hace parte de nuestra idiosincrasia, pero es muy importante identificar que la literatura también nos replantea un poco la manera como miramos algunas cosas. Claro, y esos relatos que escuchamos de niños y niñas desde la tradición oral son distintos a las brujas que aparecen en la literatura, como lo dice Juan. Por ejemplo, mi papá vivía en Segovia y allá hay muchos relatos de que las brujas caminan por los techos, que hay que hacer un círculo de sal para poder ahuyentarlas, que hay que protegerse con cuarzos, en fin. Hay un montón de ritos, rituales y prácticas en torno a ese personaje de las brujas en nuestra sociedad. Y ahorita vamos a ver un poco de qué se trata también todo eso. O sea que la clase de hoy tiene que ver con... ¿El nombre cuál es? Danos el nombre de tu clase. Las brujas literarias, ese es el Súper. nombre. Bueno, Juan, ¿qué tenemos para la clase? Bueno, de en English Adventure tenemos un par de cosas muy interesantes. Lo primero es, vamos a desmitificar y a desaprender la manera como desde chiquiticos nos relacionamos con los verbos irregulares. La idea es ir más allá de las listas y entender que desde el contexto es mucho más práctico entender ciertas situaciones que tienen que ver con ese tema. Entonces, es un desafío porque va a ser una clase un poco revolucionaria, pero pues esperemos que sí, que aprendamos los verbos irregulares y los temas, los tips que les voy a dar, pues es para que los aprendan de una manera más práctica y útil. No se llenen de información ahí que nunca van a utilizar o que con el tiempo pueden ir enriqueciendo. Entonces, se trata de eso, de una manera Excelente. revolucionaria de enfrentarnos a algunas acciones en inglés. Y me encanta eso que dices porque además los maestros y maestras debemos hacer eso, un poco revolucionar, crear otras estrategias que generen posibilidades para que los estudiantes puedan aprender. Y si esas maneras disienten de las que han sido tradicionalmente aprendidas, pues también se vale. Yo creo que es una apuesta literalmente, Aleja, a la que tú, Wilner, todos los profes y yo nos hemos dedicado a hacer en Profes Menos. Unas clases realmente revolucionarias para que el aprendizaje también llegue de una manera mucho más práctica y que enganche de una manera muy especial. Bueno, entonces no siendo más, no se pierdan estas clases que hoy vamos a tener. Además de una compañía muy especial, unos temas que tal vez nos van a dejar un poquito de preguntas. ¿Listo? Interesante. No se vayan, chao.
Damos inicio a este encuentro literario y hoy el encuentro es con las brujas. Quiero que ustedes piensen allá en casa, en el colegio, en el lugar en el que estén, qué representan o cómo imaginan a esas brujas. A las brujas que ustedes tienen en la mente, que han sido transmitidas a través de las historias que nos contaron en casa, a través de los cuentos que leyeron tal vez en una época de la infancia, en fin, todo eso, que recuperen esa información referida a las brujas para que podamos conversar un poco al respecto, porque también esa noción de brujas ha sido construida socialmente y bueno, algunas personas compartimos una idea y una noción de lo que es ese arquetipo. Hay dos metas para el día de hoy. Una es conversar sobre la obra Las Brujas de Roald Dahl, que es el que motiva esta clase, sobre todo por un libro que tiene muy bueno, que fue adaptado a película y ahorita se los voy a presentar. Y la segunda meta es aproximarnos a un breve contexto sobre las brujas en otras épocas de la historia. Y para empezar, como siempre, me encanta presentar a nuestros invitados. El día de hoy tenemos 3 invitados muy especiales: Mauro, Maxi y Jerónimo. Bueno, quiero que nos saluden, nos digan de qué institución educativa llegan y bueno, hace cuánto ven profes Melos, que nos cuenten algo de ustedes. Mauro. Profes Melo, sí me gusta mucho. Bueno, Mauro, bienvenido al programa. Maxi. Yo me llamo Maximiliano y estoy en el Octavio Calderón Mejía y desde pequeño veo los profes Melos. ¿Desde pequeños hace cuánto tiempo más o menos? Por ahí desde los 5. Ay, hace mucho rato. Hola, me llamo Jerónimo Londoño Ramírez, tengo 12 años, estudio en el San Carlos de la Salle y ¿En qué grado estás? en sexto. Perfecto. Me imagino que Jero, como tiene más años en la escuela, de estar en la escuela, hoy nos va a aportar un montón frente a este tema de las brujas. Y para empezar, yo les pedí a ellos, un poquito antes de que empezara el programa, que dibujaran una bruja. Entonces yo quiero que cada uno me presente el dibujo porque quiero reconocer qué elementos relacionan con este personaje. Entonces vamos a empezar con Mauro. Mauro, muéstranos tu dibujo y nos cuentas qué podemos ver ahí. Tiene una espalda jorobada, tiene la nariz muy larga y muchas verrugas, tiene una escoba para volar y pociones. Muestra, gíralo para que todos... Eso, déjalo ahí un momento. Entonces, espalda jorobada, verruga, nariz grande. ¿Qué más hay ahí? Yo ahí veo otros objetos. Tiene como un tazón de pociones Un tazón de pociones y una escoba para volar. y Eso una es todo. escoba para volar. Excelente. Creo que esa bruja se relaciona con la que yo también tengo en la cabeza. Maxi, cuéntanos qué hiciste tú. Muéstranos la hojita. Tengo una bruja con un sombrero, el gato, las pociones y ella volando. Muéstranos la bruja. Miren este sombrero. Y también hizo un tazón de pociones mágicas, un gato. ¿De qué color será ese gato? Negro. Negro. Muy bien. Jero, cuéntanos qué hiciste. Bueno, yo hice la bruja así con la escoba voladora, ¿cierto? Y también con una varita echando pociones acá y en el caldero. Y esa bruja está realmente terrorífica porque la llenaste de verrugas la cara, ¿cierto? Está bien. Bueno, miren que, bueno, quería empezar con esta pregunta. ¿Cómo imaginas a una bruja? Porque hay unos referentes de la literatura, del cine, bueno, y de las artes en general que nos han permitido hacernos una idea de cómo es este personaje. Entonces, mire que coinciden en algunas cosas. Por ejemplo, los 3 coincidieron en objetos representativos de este arquetipo. Por ejemplo, conjuros, ¿cierto? Cuando hacen conjuros, que dicen como cosas extrañas y van combinando palabras para convertir a la gente en sapos, en ratones. Como que sin el conjuro no pasa ese efecto de la magia en el otro. Hay una escoba, hay pócimas mágicas o brebajes, que los 3 coincidieron en eso. Y esas pócimas son como líquidos o productos mágicos
que hacen que el otro se convierta en otras cosas, ¿cierto? O que se muera, o que se transforme, o que una situación cambie. El sombrero, que por lo general es puntiagudo, grande. ¿Qué colores tiene ese sombrero? Negro. Negro, ¿cierto? Negro, naranja, morado, digamos que son los 3 colores más representativos. Y algo que hizo Maxi, que también es muy representativo, son los gatos. Como que un gato es la compañía perfecta de una bruja. De hecho, hay un libro que se llama El gato dormilón, que los 2 personajes son un gato y una brujita que están buscando una cama para descansar y no logran encontrarla. Y la nariz. Pero hay una cosa que agregó Jero y fue la verruga. Yo no la puse, pero claro, como que pensamos en las brujas llenas de verrugas en la nariz, en la cara. Y me pregunto, ¿serán jóvenes, ancianas? Más o menos como se las imaginan en edad. Ancianas. Ancianas. Porque los cuentos tradicionales también nos han presentado esas brujas como esas ancianas amorosas que nos llaman, nos invitan a una manzana o a comer o a un chocolate como en Hansel y Gretel y allí nos atrapan. Porque como, claro, los niños y niñas son tan golosos y les encantan los dulces, ¿no, Maxi? ¿Qué dices? A mí no. ¿A ti no, Jero? Solamente un dulce me gusta. ¿Cuál dulce? La chocolatina. Los chocolates. Sí, solamente eso. O sea que tú en el cuento de Hansel y Gretel hubieras sido atrapado con esa casa de chocolate. Pues sí. También se hubiera dejado seducir. Bueno, entonces, pues aprovecho también para decir que la próxima semana, o que en esas fechas de Halloween hay que tener mucho cuidado con los dulces que recibimos, a quién se los recibimos, cómo los consumimos. Hay que tener prácticas de cuidado, entonces, porque como vemos en los cuentos, la bruja nos atrapa a través de esas cosas y en la vida real a veces eso no está tan alejado. Entonces, bueno, continuemos acá. Quiero decirles que un arquetipo literario, que es la palabra que aparece acá, son personajes que adoptan determinadas funciones para producir efectos que enriquecen la historia. Entonces, cuando leemos historias nos encontramos con el arquetipo de la bruja, es decir, con un personaje que tiene unas características específicas, particulares. Ese arquetipo de la bruja es diferente al arquetipo del héroe, al arquetipo de la princesa. Es decir, si pensamos en las características de estos personajes, son distintas, ¿cierto? No es lo mismo pensar en un hada, en un duende, que en una bruja. Todos tienen arquetipos distintos que la literatura, digamos, se ocupa de eso para poder enriquecer las historias y que sean más agradables. Lo vemos en los cuentos de los hermanos Grimm, como les decía ahorita. El arquetipo de la bruja está muy representado en las madrastras. Por ejemplo, en Blancanieves, esta madrastra que está en contra de la hijastra y que la persigue y bueno, ella tiene que escapar, pero esa madrastra es una bruja, ¿cierto? Es diferente. Y también lo vemos en Hansel y Gretel con la anciana que rapta a estos 2 niños y niñas y quiere comerse a Hansel. ¿Cierto? ¿Sí han escuchado esa historia? Sí. ¿Y qué saben del final? ¿O qué saben de esta historia? De ¿Qué que recuerdan? la hermana mete a la bruja al tazón. Mete a la bruja a una hoguera, a un fogón. Sí, Pero al que la bruja como que va a tocar a Hansel para ver qué tan gordo está y él, en vez de ponerle el dedo, le pone un palito y hace que la bruja vaya por más comida para engordarlo. Y dice, este niño está muy flaquito, hay que engordarlo más, porque él le muestra un huesito, ¿cierto? Entonces, en estas historias tradicionales, en estos cuentos, la bruja nunca triunfa. ¿Cierto que la bruja, o conocen algún cuento donde la bruja triunfe? No. Entonces, estos personajes malvados, estos arquetipos que hacen de malos, de antagonistas de la historia, nunca triunfan, al final mueren o miren que son tirados a la hoguera o desaparecen, como el lobito, por ejemplo, en Caperucita, que nunca resulta bien, aunque hay unas versiones donde se cambia un poco la historia, hay unas adaptaciones. Entonces esos arquetipos permiten crear personajes con más sentido y escribir experiencias interesantes para los lectores. Vamos a continuar por acá, vamos a conocer un poco sobre las brujas. Retomé esto de 2 artículos o de 2 publicaciones. Uno es Historia de Brujas, Buenas, Malas y Buenas, otra vez, que se publicó en el año 2023, y otro es Arquetipo Femenino, la Bruja, de Nuria Morera Martín.
Esto que estoy haciendo acá, yo me imagino que ustedes lo hacen en la escuela y es referenciar de dónde tomo la información. Ustedes lo hacen. Sí. Los profes le dicen, ¿de dónde sacó esa información? ¿De dónde la retomó? Sí. Entonces ustedes siempre ponen el autor y en qué páginas consultan ustedes por lo general para las investigaciones. En Google. En Google. Google. Pues les recomiendo Google Académico, que es diferente a Google, es como más especializado en artículos y en información que es más, que digamos tiene otros filtros. Es más segura y más confiable. Listo. Esta la retomé de allí. Entonces dice, en la Edad Media y en la Edad Moderna, el término bruja etimológicamente quiere decir, ¿qué creen que quiere decir? Bruja. Adivina. Como Antagonista. Antagonista. ¿Qué más? hechicera. Hechicera, sí. Uno de la etimología celta quiere decir hechicera. Otro, ¿qué más? ¿Qué se te ocurre, Maxi? Malévolos. Malévola. Malévola. Malévolo. Malévola. Bueno, vamos a ver. Imagínense esto de la historia. Etimológicamente quiere decir mujer sabia. ¿Por qué creen? Mujer sabia. Pues porque hace como magia y hace pociones y cosas así. Muy bien. Las mujeres eran consideradas curanderas o conocedoras de la naturaleza. En la historia las mujeres han sido muy sabias porque recogen las plantas, retoman todo ese saber de la naturaleza para curar y acompañar a otros en ciertas enfermedades, ¿cierto? Brebajes, pócimas mágicas, que bueno, realmente retoman el poder de la naturaleza para poder trabajar esos males que a veces nos aquejan a los seres humanos. Pero resulta que en la historia esto no ha sido reconocido. Hubo como un relato que se instaló en la cultura y es que esas mujeres, como que se empezó a demonizar este lugar de las mujeres y a considerarlas brujas. Por eso en el siglo XVI apareció un tratado que explica cómo perseguir, cómo primero identificar y perseguir a una bruja. ¿Ustedes sabían eso? Apareció un tratado, miren, es este tratado que les traigo acá, porque decían cómo reconocerlas. Entonces, por ejemplo, eran mujeres que escapaban a esa mirada hegemónica de pensar a las mujeres, mujeres que hacían otras cosas, mujeres, por ejemplo, que tenían resistencia con la religión, o mujeres que pensaban el mundo desde otra perspectiva, mujeres que traían las plantas y hacían todo esto para acompañar los partos, para acompañar las enfermedades, para cuidar la piel, un montón de saberes que recuperaban también de lo ancestral para poder traerlo ahora y acompañar a otros. Entonces estas mujeres empezaron a ser demonizadas y obviamente esto desde una perspectiva muy religiosa, que empezó a decir, estas mujeres tienen un pacto con el diablo y por lo tanto son malas, ¿cierto? Entonces ahí empieza una dicotomía entre el bien y el mal, que la vemos bien en la literatura, ¿cierto? Las brujas supuestamente en la literatura, sobre todo en los cuentos de hadas, son malas y son diferentes a los otros personajes de la historia. Entonces en ese siglo XVI empezó una persecución feroz, la más feroz que tal vez haya existido en la historia, y se conoce que muchas personas, no hay una cifra, digamos, exacta, pero aproximadamente 50.000 personas fueron ajusticiadas por brujería y esto, de estas personas, la mayoría fueron ejecutados en España. ¿Qué piensan de eso? ¿Ustedes sabían esa historia? ¿Qué piensan? Pero sí sé que en ese siglo las brujas antes decían que las mujeres que se les consideraba brujas hacían magia negra y pactos con el diablo para su beneficio propio. Claro que sí. En la historia también hay una característica que aparece con este tema y este concepto que emerge de las brujas, y es que hacían pacto con el diablo. Esa es una de las características. Y que por lo tanto esta alianza hace que sean personas que no son aptas para la sociedad, ¿cierto? Y a eso se refiere el término demonizar. Tenían pacto con el demonio. Esto obviamente es uno de los relatos, pero las brujas hoy de hecho en la cultura actual, en lo contemporáneo, en la literatura y en la vida se está resignificando el concepto bruja
y se está reivindicando ese lugar de mujeres sabedoras, de mujeres que tienen una cultura y un saber muy especial que hay que compartir, transmitir a las nuevas generaciones y respetar además. Jero. También ellas estaban también obsesionadas con los gatos negros, porque también en la historia se dice que los gatos negros fueron vinculados con la mala suerte y con las cosas malas en general. Claro que sí. Y eso ahí sí me parece que la lectura crítica sirve un montón. Lectura crítica del mundo y lectura crítica de lo que nos llega, de los textos que nos llegan. Por eso, actualmente, como tenemos tanta circulación de información a través de las redes, es importante preguntarnos por la veracidad, por la pertinencia de esa información. Porque entonces esto nos da una idea de los gatos negros como malos y eso empieza a configurar una serie de prácticas que no son tan positivas para estos animales. Así como las brujas, así como las mujeres sabedoras. Pues, y digo, por ejemplo, acá, las santeras en Cuba, las yerbateras y otras mujeres que tienen un saber que hay que valorar y reivindicar. Sí, cuéntame. Malas, sino que hacían cosas buenas como para las enfermedades y cosas así. Pero empezaron a hacer como esas cosas para hacerle creer a la gente que ellas son malas por el poder que tenían de hacer esas cosas. Y por eso es que ya ellas como que empezaron a como enojarse con ellos y por eso fue que empezaron a hacer esas cosas malas y cosas así. Mauro, con lo que tú me dices me surge una pregunta. ¿Y por qué crees que las personas empezaron a decir esto de estas mujeres? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Pues la verdad es que yo creo que lo hacían como porque eran muy famosas en todo el mundo, que hacían esas cosas. Ellos trataron como que bajarle la fama y que crean eso y que ya sean como otra cosa en el mundo muy diferente. Perfecto. Jero, ¿tú qué piensas? Yo pienso que en la historia son creencias. ¿Por qué? Porque también hay creencias que las brujas hacían sacrificios, hacían brujería, magia negra, pero eso no se ha confirmado que eso existe. Son creencias y historias que siempre han dicho en la historia como tal. Claro, y eso pasa porque también había como una necesidad de un cierto control sobre el cuerpo femenino y sobre estos saberes. Sobre todo, por ejemplo, actualmente reconocemos que hay un saber de la medicina tradicional, que es el que conocemos, ¿cierto? Hay un saber de la medicina que es en el que creemos y hay otros saberes que se han ido dejando de lado. ¿Por qué? Porque precisamente estos relatos, estas historias nos han cargado de un montón de nociones para leer a las mujeres de otra manera. Entonces era un poco para bajar, como dice Mauro, el poder que tenían las mujeres, ¿cierto? Ese poder gigante de sanadoras, de reparadoras, de oradoras, de todo esto que hacen las mujeres para sanar, curar y tejer sociedad, que es un papel muy importante. Entonces, bueno, la visión de las mujeres sabias en esta época que les contaba se perdió y se desvirtuó, se fue configurando por todo eso que les conté. El Estado y la Iglesia se encargaron de afianzar una serie de preceptos que se tradujeron en una lucha y control de esos cuerpos femeninos. Mujeres, por ejemplo, que no encajaban en los estereotipos sociales, que pensaban diferente, que cuestionaban las ideas de la Iglesia o de la sociedad de esa época, o que mostraban habilidades curando enfermedades, empezaban a ser mal vistas y por eso empezó a surgir otro relato en torno a estos seres. Jero. También para mí me parece como que las brujas también fueron como siendo mal vistas como unas señoras ancianas que renacieron de la muerte y que estuvieron como deformidades en su propio ser. Eso es lo que pienso porque las brujas fueron como despreciadas en su época. Bueno, y pues vamos a ver por qué se representan como mujeres ancianas, porque siempre se representan como ancianas, feas, Deformes. horripilantes. Deformes. Deformes. De hecho, pues cuando yo era niña yo le tenía miedo a las brujas, se los confieso.
Entonces, como escuchaba tantas cosas, a mí me asustaba en la noche a veces apagar la luz, porque uno siempre se imagina esa nariz con esa verruga al lado. Pero bueno, son creaciones también que hacen parte de la ficción, que hacen parte de esos relatos que nos han ido contando y que podemos ir también transformando con la literatura contemporánea que nos llega y con esos nuevos saberes también que tenemos de las mujeres sabias, las brujas que se reúnen en aquelarre. ¿Saben qué es un aquelarre? Es una Como reunión de una brujas. Entonces, miren que hemos escuchado que se montan en la escoba, van y se reúnen en un lugar y bueno, en un aquelarre, pues hacen el aquelarre y allí empiezan a conversar. Entonces también la palabra, la importancia de la palabra entre las mujeres y no solo entre las mujeres, sino también para la población, poder hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, poder conversar y poder hacer círculos de la palabra que nos permitan comprender. Vamos a parar un momento, porque ahorita vamos a leer una obra, el primer capítulo, y no se vayan porque vamos a hablar un poquito más de las brujas. Chao. Mi nombre es Maximiliano Pérez, tengo 9 años y estoy en el grado 4. Lo que más me gusta hacer es entretenerme con la tecnología. En mis momentos libres veo tele o juego en mi computador. Y en mis días diarios pues también. Este robot es llamado el Hipnobot. En resumen, tiene muchos tipos de funciones y muchas formas. Entonces, uno con este robot puede hacer que agarre objetos, que esquive obstáculos y otro tipo de cosas. ¿Y por qué me gusta la robótica? Me parece muy entretenida y nos puede ayudar en muchas cosas que necesitamos. ¿En qué me puede ayudar? Me puede ayudar cuando estoy triste, me puede entretener con la robótica, lo cual me permite tranquilizarme. Pues comenzamos armando el Hipnobot y entonces ya cuando lo terminamos empezamos a programar. Uno puede programar de dos maneras, por bloques y por código. La manera de por bloques es que es como un tipo de rompecabezas que tú puedes armar como tú quieras. Y si uno permite que esa manera en la que tú lo armaste está correcta, tú puedes permitir que tu robot se pueda mover. Las piezas de esto serían, esta es la base. Luego tenemos las ruedas, las cuales son muy importantes. También tenemos esta base para las pilas, tuercas, bastantes formas de tornillos. Tenemos esta pieza de sensor, algunos soportes y muchas cosas que nos permiten hacer que el robot tenga forma. Tenemos estos tubos que ayudan a los tornillos y a las tuercas. Esta es la tarjeta madre, la cual es la más importante de todas, porque con ella podemos permitir que los sensores funcionen correctamente y sin ella el Hipnobot no funcionaría. Mi sueño es ser astronauta, porque al llegar a la luna quiero descubrir de qué está hecha y cómo es el movimiento allá. Chao, profes Melos. Bueno, damos continuidad a esta clase que es sobre las brujas literarias, las brujas en la literatura. Entonces, Mauro nos va a leer un pequeño fragmento para, digamos, recapitular ese primer segmento que tuvimos.
Adelante, Mau. En el imaginario colectivo, las brujas han sido desde siempre la representación femenina del mal, con poder para hacer filtros, pociones o encantamientos. En la literatura infantil tienen algunas características. Son mujeres, se convierten en brujas a partir de pactos establecidos con el diablo. Son personas mayores, feas y desagradables. Vuelan, tienen sombreros puntiagudos y tienen la capacidad de crear brebajes venenosos. Mauro, qué bien lees. Muchas gracias por compartirnos este fragmento y ahora les voy a compartir el texto del que les hablé y del que emerge, digamos, la iniciativa para esta clase. Él es Roald Dahl, nació en 1916 y murió en 1990, pero nos dejó un legado maravilloso que fueron todas sus obras que yo creo que ha sido de las obras que más han impactado a los niños y niñas que ha acompañado desde mi rol como maestra. Por ejemplo, tiene libros como Charlie y la fábrica de chocolates, que todos estos han sido adaptados a película. ¿La han visto? El gran gigante Bonachón, Matilda. Y este que les traigo hoy, que es Las brujas. La lectura en voz alta, entonces vamos a mirar cómo aparece. Hay elementos como la fluidez, la entonación, la recreación de sentimientos, pensamientos en torno a la lectura. Y esta lectura en voz alta es un vehículo de ideas que es inseparable de la comprensión lectora. Atentos, niños, porque ahorita vamos a conversar de esto. ¿Listo? Roald Dahl, Las brujas. Es ilustrado por Quentin Blake y está impreso es de Alfaguara, de la editorial Alfaguara. Y dice, una nota sobre las brujas. En los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre unos sombreros ridículos y capas negras y van montadas en un palo de escoba. Pero este no es un cuento de hadas, este se trata de brujas de verdad. Lo más importante que debes aprender sobre las brujas de verdad es lo siguiente. Escucha con mucho cuidado. No olvides nunca lo que viene a continuación. Vamos a memorizar esto, a recordarlo. Escríbalo. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Viven en casas normales y tienen trabajos normales. Por eso son tan difíciles de atrapar. Una bruja de verdad odia a los niños con un odio candente e hirviente, más hirviente y candente que ningún odio que te puedas imaginar. Una bruja de verdad pasa todo el tiempo tramando planes para deshacerse de los niños de su territorio. Su pasión es eliminarlos uno por uno. Es la única cosa en la que piensa durante todo el día, aunque esté trabajando de cajera en un supermercado o escribiendo cartas a máquina para un hombre de negocios o conduciendo un coche de lujo, y puede hacer cualquiera de estas cosas. Su mente estará siempre tramando y maquinando, bullendo y rebullendo, silbando y zumbando, llena de sanguinarias ideas criminales. ¿A qué niño? Se dice a sí misma durante todo el día. ¿A qué niño escogeré para mi próximo golpe? Una bruja de verdad disfruta tanto eliminando a un niño como tú, comiéndote, voy a cambiar esto que dice en el libro porque dice un plato de fresas con nata, como tú comiéndote una barra de chocolate. Una bruja de verdad cuenta con eliminar a un niño por semana. Si no lo consigue, se pone de mal humor. Un niño por semana hacen 52 al año. Espachúrralos, machácalos y hazlos desaparecer. Eso es lo que ellas repiten. Ese es el lema de todas las brujas. Eligen cuidadosamente a su víctima. Entonces, la bruja acecha al niño como un cazador acecha a un pajarito en el bosque. Pisa suavemente, se mueve despacio, se acerca más y más. Y luego, finalmente, cuando todo está listo, ¡zas!, se lanza sobre su presa. Saltan chispas, se alzan llamas, hierve el aceite, las ratas chillan, la piel se encoge y los niños desaparecen. Debes saber que una bruja no golpea a los niños en la cabeza, ni les pega, pues ni los atrapa, ni hace esas cosas que la gente a veces hace. Pero a las brujas nunca las atrapan. No olvides que las brujas tienen magia en los dedos y un poder diabólico en la sangre. Pueden hacer que las piedras salten como ranas y que las lenguas de fuego pasen sobre la superficie del agua.
estos poderes mágicos son terroríficos. Afortunadamente, hoy en día no hay un gran número de brujas en todo el mundo, pero todavía hay suficientes como para asustarte. Las brujas son siempre mujeres. No quiero hablar mal de las mujeres, la mayoría de ellas son encantadoras, pero es un hecho de que todas las brujas son mujeres. No existen los brujos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sabían eso de las brujas? Pero tengo una pregunta. Sí. Pero las brujas cuando cogen a un niño no se pueden transformar en otras cosas como animales, otras personas y hacer como que los atraiga y cosas así. Las brujas sí. En la literatura, en este libro, no lo hacen. Pero de hecho en la literatura infantil, las brujas sí se transforman en otros personajes. En damas hermosas, en animales, en otras cosas para poder engañar a los niños y niñas y atraerlos. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a continuar, que ya vamos a terminar. Por otra parte, como las brujas siempre son mujeres, dice por acá, por otra parte, los vampiros siempre son hombres. Y lo mismo ocurre con los duendes, y ambos son peligrosos. Pero ninguno de los dos es la mitad de peligroso que una bruja, de verdad. En lo que se refiere a los niños, una bruja de verdad es sin duda la más peligrosa de todas las criaturas vivientes en la tierra. Lo que la hace doblemente peligrosa es el hecho de que no parece peligrosa. Incluso cuando sepas todos los secretos, te lo contaremos dentro de un minuto, nunca podrás estar completamente seguro de si lo que estás viendo es una bruja o una simpática señora. Si un tigre pudiera hacerse pasar por un perro con una alegre cola, probablemente se acercarían a él. Si ustedes ven un perrito moviendo la cola, Sí. sí, lo acariciarían. Obvio. Bueno, le darías palmaditas en la cabeza, pues ese sería el fin de ustedes, porque es una bruja que se ha disfrazado de perrito. Lo mismo sucede con las brujas, todas parecen señoras simpáticas. Haz el favor de examinar el dibujo, por ejemplo, los dibujos que ustedes tienen, o los dibujos que aparecen acá. Miren este dibujo, parecen señoras simpáticas, ¿cierto? ¿Cuál es la bruja? ¿Cuál será la bruja? Nos pregunta Roald Dahl en esta imagen. Lo que tiene la Es una pregunta difícil, pero todos deben intentar contestarla. Aunque tú no lo sepas, puede que en la casa de alguien o la casa de al lado viva una bruja ahora Tú mismo. cualquier Cuéntenme ustedes. ¿Cuál es la bruja? ¿La del lado derecho o la del lado izquierdo? La del lado derecha. ¿Ustedes coinciden? Sí. ¿Por qué? Porque según la literatura que tú nos acabas de decir, se visten normales y no son tan horrendas como se dice antes. Vamos a ver. Aunque tú no lo sepas, puede que en la casa del lado viva una bruja ahora mismo. O quizá fuera una bruja, la mujer de los ojos brillantes que se sentó frente a ti en el bus esta mañana. Uy, Podría no, ser una ojalá que bruja, no. la señora de sonrisa luminosa que te ofreció un caramelo de una bolsa de papel blanco en la calle antes de la comida. Hasta podría hacerlo, y esto les hará dar un brinco a ustedes tres, hasta podría hacerlo tu encantadora profesora, la que te está leyendo estas palabras en este momento. ¿Qué piensan? Eso sí me da miedo porque pensar de que la que me lee el cuento sea una bruja todo ese tiempo. Saldría corriendo como una garrapata. Pero no vayan a salir corriendo, niños y niñas, que esto es literatura y yo no soy todavía no soy una bruja. O sea, Todavía. lo va a hacer. Todavía. Mira con atención a esa profesora. Quizás sonríe ante lo absurdo de semejante posibilidad. No dejes que esto te despiste. Puede formar parte de su astucia. No quiero decir, naturalmente, ni por un segundo de que tu profesora sea realmente una bruja. Lo único que digo es que podría serlo. Es muy improbable, pero, y aquí viene el gran pero, no es imposible. O si al menos hubiese una manera de saber con seguridad si una mujer es una bruja o no lo es, podríamos juntarlas todas y hacerlas picadillo. Por desgracia no hay ninguna manera de saberlo, pero sí hay ciertos indicios en los que puedes fijarte. Para terminar, dice esto: pequeñas manías que todas las brujas tienen en común.
Y si las conoces, si las recuerdas siempre, puede que a lo mejor consigas liberarte de que te eliminen antes de que crezcas un poco más. Y Roald Dahl habla de que los indicios, las brujas por lo menos parecen señoras normales, ese es un primer indicio, o mujeres normales. Así que cualquiera podría ser una bruja o no. Sí. Bueno, con esta lectura yo quisiera hacer unas preguntas y bueno, vamos a jugar, ¿sí? Bueno, las preguntas son en 3 niveles. El nivel literal, es decir, preguntas que ustedes solamente con escuchar la historia y con la información que nos ofrece el texto, ustedes la deben saber. Preguntas de nivel inferencial, es decir, que ustedes deben ir más allá y establecer hipótesis para poder tener la respuesta. Y preguntas de nivel crítico, y es donde quiero conocer la postura de ustedes, la opinión. ¿Les parece? Sí. Empecemos por las más sencillas. Entonces, bueno, Bueno, responde, por favor, verdadero o falso. ¿Qué sentimientos tienen las brujas sobre los niños y las niñas? Les voy a decirles, las brujas odian a los niños, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Todos tres coinciden en eso? Sí. Perfecto. Las brujas compran regalos para los niños, ¿verdadero o falso? Falso. 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 No compran dulces para los niños. Los acechan hasta coger su presa. Los Pues, acechan. Los acechan y no les compran nada porque odian a los niños. Odian a los niños, ¿cierto? Eso es muy claro en esta lectura. Ahora de las de corte inferencial, vamos a formular hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere responder esta? Una pregunta para cada uno. ¿Por qué crees que las brujas odian a los niños? Maximiliano. Porque quieren deshacerse de ellos para cualquier cosa, puede ser, se los quieren comer o lo que sea. Perfecto. Quieren deshacerse de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué Jero? quieren deshacerse de ellos? Porque para tener su propia vida, o sea, para que sean otra vez niños, porque en la literatura también las brujas para mí son personas mayores que se hacen camuflar por personas menores y quieren recuperar su niñez para volver a ser jóvenes. Me encanta esa idea. Está bien bonito ese argumento, además. Es como para recuperar la niñez y por eso eliminan a los niños y niñas, para robarse un poco de esa vitalidad que ellos tienen y de esa energía. Mauro, ¿tú piensas algo de esta pregunta? ¿Por qué Sí. crees que las brujas odian a los niños? Porque los niños son muy curiosos y si ven algo así, al instante van a decirle a los papás lo que pasó, lo que vieron. Y también porque ellos, como son tan curiosos, pueden buscar. A ver, ellos pueden estar en el bosque jugando y todo eso, y por eso las brujas se aprovechan y se los llevan. Muy bien, y en este libro, de hecho, hay un niño que es muy curioso, muy inteligente, muy juguetón, y arma un plan para eliminar a las brujas en el mundo. No les voy a decir si lo logra o no. Lean el libro. Les dejo la duda. Bueno, otra pregunta. ¿Pueden las brujas hacer daño a los demás? Sí, Jero. También pueden hacer daño a los demás que tampoco son niños. No solo Sí. niños, porque hay gente que tampoco que quiere como salvarlos o quieren molestar a las brujas. Así que las brujas pueden matarlos para no dejar testigos y deshacerse de sus cargos de una vez por todas. ¡Wow! Eso es una serie de televisión, una película. Bueno, Mauro y Maxi. Tanto en las películas como en la vida real, las brujas a veces hacen como rituales y cosas así para hacerle cosas malas a las otras personas, que sufran, o sea, como cosas así, que sufran, que no puedan caminar, que se pongan flacas, Uy, hasta que se mueran. esas pócimas mágicas peligrosas. Maxi. También yo pienso de que los hermanos que cuidan a los hermanos pequeños los siguen para protegerlos de las brujas o de cualquier cosa, cuidarlos. Pero yo pienso de que las brujas eliminan a los hermanos. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo crees que las brujas se ocultan de los demás para no ser descubiertas? Bueno, empecemos. 1, 2 y 3.
Jero. Camuflándose con otras personas más, como dije antes en la primera pregunta, camuflándose con otras personas más jóvenes que ellas para que no las reconozcan como personas horrendas o con piel verde o con esas cosas. Y también en animales, personas del mar o algo así. Se camuflan con otras personas. Perfecto, Maxi. También pienso lo mismo que dijo él, sino que yo creo de que se camuflan en gatos o perros o tortugas para que se acerquen los niños a tocarlas y llevarlas a donde los papás para que la adopten. Perfecto, Mauro. Tú con esta pregunta que viene, ¿cómo te sentirías al ser descrito como están describiendo las brujas? ¿Cuál sería tu sensación? Pues mal, feo, porque es como si las brujas fueran muy lindas y ellas mantienen escondidas y por las películas le digan feas o las odien y para mí se sentiría muy feo eso. Bueno, entonces miren, hay una invitación que yo quiero dejarles. Quise traer un poquito de la historia de esa noción y ese concepto de las brujas, porque en efecto pues necesitamos reivindicar el lugar de las mujeres sabias, ¿cierto? Las mujeres que preparan estas pócimas que nos salvan la vida, que nos mejoran el bienestar, ¿cierto? Y no solo la medicina occidental, la que conocemos de las grandes farmacéuticas, es la que, digamos, nos alivia o genera pues como cierto bienestar, sino sobre todo esos saberes ancestrales que recuperamos de otras generaciones y que viene de la naturaleza para poder tener como una vida más saludable y mejor, sin necesidad de tener que comprar, de tener que producir, de tener que ser tan violentos con el mundo y con los insumos que nos provee este planeta. Entonces hay que recuperar esa idea de las mujeres sabias. También que nos cambió la idea un poquito de lo que son las brujas. Sí, mujeres que conocen, que tienen un saber, que nos regalan ese saber, que nos lo comparten gratuitamente en términos de recuperan eso de la naturaleza y nos lo comparten, ¿cierto? Y con eso nos generan un bienestar que necesitamos para poder estar en este mundo tan bonito compartiendo con los demás. Entonces les dejo la invitación a que investiguen más sobre el tema, es un tema bien interesante. En Colombia, en Cartagena, hay una historia interesante de lo que pasó con las brujas, con la Inquisición y con todo este tema que es más cercano a nosotros, a nuestra historia. Entonces, si quieren investigar, leer, también la literatura infantil tiene mucho, la literatura contemporánea nos presenta otra idea de las brujas, donde también podemos fisurar y amplificar esas nociones que tenemos de la bruja mala, perversa, que daña, que mata, que asesina y que debemos huir. Ha cambiado un poquito esa noción de las brujas, sí. También creo que, por ejemplo, en la mitología griega hay unos personajes que se dicen como brujas, que se llaman las Moiras, las hermanas del destino, ya que las representan como unas personas feas o con arrugas y esas cosas, las representan así. Y también porque las consideran como brujas, porque ellas pueden decidir el destino de las otras personas. Excelente. Entonces pueden matar a personas por gusto o por eso. Excelente, nos dejas otro gran detalle para investigar. Bueno, vamos a mandarle un beso y un fuerte abrazo a las personas que nos acompañaron en este programa sobre las brujas literarias. Así que a perder el miedo a las brujas, que no son tan malas, o no son malas más bien. Chao. Despídense. Yo me llamo Jerónimo Madrid Zapata, tengo 11 años y estoy en el grado quinto. Me gusta jugar fútbol y pasar tiempo con mi hermano. Jugar con él, también jugamos escondidijo, chucha.
Latillo, y lo que más me gusta de Latillo es su vegetación, los árboles, las flores. Me gusta el colegio porque puedo conocer amigos nuevos y la materia que más me gusta es matemáticas. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hello everyone, my name is Juan Carlos Pisano and we are here in English Adventure. Welcome to this incredible class. We're going to learn a lot today. And the idea is that from the very beginning, we take the time to register and take notes of the different topics and vocabulary we're going to learn in this class. This is the title I gave to my class. What did you do last weekend? Asked the officer. Eso sonaría como, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Preguntó el oficial. Vamos a ver de qué se trata esta clase. The goals. To identify and use in context the most common irregular verbs in English. Identificar y usar en contexto los verbos irregulares más comunes en inglés. Ir un poco más allá o desmitificar el tema de que no, con los irregulares no puedo. Vamos a ver de qué se trata este tema y esta forma de aprenderlos. To be able to express accurately past events in different forms and contexts. Ser capaces de expresar con mucha precisión eventos pasados en diferentes formas y contextos. Para esta segunda propósito o esta segunda meta es que tenemos unos invitados muy especiales en esta clase que ahorita un ratico se los presento. Okay, here we have the review. Last class I told you like the big difference between regular actions and irregular ones. Let's see. The regular verbs are actions whose past form is expressed with ed. Siguen el patrón de ponerle ed a las formas en pasado de estas acciones. That's the only thing. For example, this one. Play in past is played. Or study, I studied yesterday. Okay? Or I listened to music this morning or last night. Okay? Good. What is the main difference between regular verbs and irregular verbs? This one. Actions whose past form does not follow a pattern. Los verbos irregulares no siguen un patrón. No tienen una forma pasada que tiene que ver con ed ni nada. Es una forma muy distinta que hay que aprender. Sí, pero no necesariamente con tablitas, sino con conjugaciones y ejemplos y contextos, imágenes que les pueden ayudar a tener una mejor recordación. Okay, one example of an irregular verb is I go to school by bus, or in past is I went to a party last weekend. Okay, this would be like the first thing. Now please don't forget this. Some tips regarding irregular verbs. Eso deberían hasta anotarlos y pueden identificar cuál de ellos les es más familiar para ustedes, o cuál se han logrado como acomodar, o cuál les ha servido para aprender algunas estructuras en inglés. Number 1, learn the most common irregular verbs first. Vayan paso a paso. Apréndanse primero los más comunes, los que se necesitan en la cotidianidad. Hay un montón de verbos, pero hay unos que tienen más uso que otros. Vayan pasito a pasito. Number 2, connect the actions by similarities. Algunas formas del pasado se relacionan a otras. Ya les voy a mostrar ahorita una comparación. Number 3, find the strategy that works best for you. Si a ustedes funciona tomar nota y revisar esa notica o ese cuaderno, o si les funciona pegar stickers, como les mostraba la semana pasada, o si les funciona escuchar todo el tiempo, o coger canciones y traducirlas, o identificar los verbos, lo que quieran. Muchísimas estrategias están ahí dadas, y no todas funcionan de la misma manera para todo el mundo. Algunos son más conectados con la música, otros también con la música y la literatura, o solo con la literatura, en fin. Hay que buscar cuál es esa estrategia con la que nos va mejor. Number 4, make short sentences and check them online or ask someone else to see if they are well written.
Ustedes desde el principio, desde mi primera clase aquí en Profes Melos, han visto que yo siempre utilizo muchos recursos multimediales, páginas, links, en las que pues hacemos ejercicios. Esas páginas son muy prácticas porque nos da un feedback inmediato, nos retroalimenta y mi idea es ver la manera en que tanto entendimos un tema o no. Entonces, utilicen muchos recursos virtuales para eso y son gratis muchos de ellos. Okay, we have these 4 ones and now I'm going to emphasize on the use of did as an auxiliary and as a verb. ¿Qué pasa con did? No nos confundamos. She took a shower at 5:30 this morning. Ahí no tengo el auxiliar did. No lo necesito porque es una afirmación. Ella tomó una ducha a las 5:30 esta mañana. Pay attention to this. She took a shower. El pasado de take is took. Yo lo pongo así en afirmativo. She took a shower this morning. ¿Cómo digo yo? Ella toma una ducha a las 5 de la mañana o 5:30. She takes. Es en presente, es una situación habitual. But this is in past. She took a shower this morning. Ahora bien, ¿cómo lo hago en pasado? She didn't take a shower this morning. Ella no tomó una ducha. Teacher, pero ¿cuál es el pasado si aquí está take y usted me acaba de enseñar que take es presente? Yes, but, necesariamente la forma base del verbo, pero no puedo poner este verbo aquí en pasado porque ya tengo did aquí. Por eso es un auxiliar. Auxilia, brinda una ayuda. En este caso lo que nos está diciendo es, ella no tomó una ducha esta mañana, entonces si yo pongo didn't take, estaría utilizando doble pasado. Entonces ponen didn't y el verbo como si fuera en presente. Eso se llama base form, pero digámoslo así, como si fuera en presente. She didn't take a shower this morning. Recuerden que esa es una contracción, didn't is did not. And una pregunta también se da. Did she take a shower this morning? Pilas. No vayan a decir, did she took a shower? Did she take? ¿Qué me está indicando que esto es pasado? El auxiliar did, que desde el principio les puse acá. ¿Ok? Con cualquiera de los verbos, regulares y irregulares. Take es uno de los verbos que está aquí en mi top 10 de verbos, que les voy a compartir ya, de verbos irregulares más comunes. So, did she take a shower this morning? Is a question. Yes, she did, or yes, she took it. Okay? Pay attention to this. Didn't took. Look. Okay? X, please. Didn't took is not correct. It's didn't take. Let's continue with the second use of did. Como auxiliar y como verbo. As an auxiliary and as a verb. Let's see this one. I did my homework last night. I did my homework last night. Aquí no hay auxiliar. Acuérdense que en los afirmativos no utilizo auxiliar. Hice mi tarea anoche. I did my homework last night. ¿Cómo diría no hice mi tarea anoche? Utilizo el auxiliar que es did, la negación, not o didn't, pegadito, y luego el verbo en presente que es do. Miren, I didn't do my homework last night, but early this morning. Aquí este ejercicio lo hice con una intención y es enseñarles el uso también de but. But lo conocemos como pero, también significa si no, si no. No hice mi tarea anoche, sino esta mañana. Pay attention to this part. It's very important. I didn't do es yo no hice. ¿Qué me indica que es pasado? Didn't. Por eso el verbo no va en pasado de nuevo. Eso es muy importante y con las oraciones que ya vienen lo vamos a identificar más. The question. Yo te hago la pregunta. ¿Hiciste la tarea anoche? Did you do your homework last night or yesterday? Did you do? Apréndanse eso. No did you did, no existe. Did you do? Did you do? Okay? Very good. Here I use both. Now I have my top 10 of irregular verbs, but for this part, I need the help of my super assistants. Okay? Hello. How are you? What's your name? My name is Mauro Fernando de Moji Mitola. Mauro, very good. What's your name, boy? My name is Maximiliano Marulanda Cano. Excellent. Maxi, and you? What's your name? My name is Jerónimo Londoño. Jero, welcome to my class. You are going to be my assistants. Vamos a aprender un montón, ¿no? Pero yo sé que no puedo hacerlo solo. Necesito de la ayuda de ustedes. In this part, I want you to take notes.
tomen notica, practiquen, que todo lo que vamos a ver hoy va a ser sumamente útil. Pero les voy a compartir ya my top 10 of irregular verbs. ¿Cuáles serán esos 10 verbos que yo creo que son decisivos e importantes y que debemos aprenderlos en contexto? These ones. Number 10, to see. To see. Entonces vamos pensando, ¿cuál será el pasado de see? Yo por ahí lo he visto. También significa como sierra para cortar, se escribe exactamente igual. Hay una película muy famosa que tiene que... ¿Cómo se escribe el pasado de see? ¿No lo saben? Saw. Saw. Very good, very good. Saw. Miren, my brother saw a UFO as a child. Read it, Hero, please. My brother saw a UFO as a child. A child, very A good. child. Look, Hero, this is a UFO. Algunos te dirán, ¿qué es UFO? OVNI. Sí. ¿Y por qué? Eso son siglas. En español, OVNI significa objeto volador no identificado. En inglés, UFO es exactamente lo mismo. Unidentified flying object. ¿Ok? Very good. My brother saw a UFO as a child. Ahora digamos, no, mi hermano es más mentiroso. Él no vio ningún objeto volador, es mentiroso. My brother didn't see a UFO as a child. He is a liar. Pero esta me la va a leer Mauro. Mauro, here, please. My brother Didn't see a as as a child. Como ustedes, as a child. He is a Liar. liar. Liar, very good. Okay, you have now the difference. Pay attention. Let's remember what I said before. The past of see is saw. Very good. Pero no nos quedemos con aprender la traducción, sino aprender a utilizarlos en contexto. My brother saw a UFO as a child. Maxi, que lo que se te venga a la cabeza. Utiliza saw en una oración. Yo vi qué. Yo vi un pajarito o yo vi un qué. Alguna cosa que se te venga a la cabeza. Si quieres, dila en español y la traducimos juntos. Yo vi una nave que... Yo vi un avión. Pongamos pues un avión. Listo. ¿Cómo se dice yo vi un avión? I saw ¿sabes cómo se dice avión? No. Plane. Ayudémosle. Plane. Plane. Vamos a decir a los tres juntos, a ustedes tres conmigo. Yo vi un avión. I saw a plane. Very good. No, estos muchachos están muy tesos. This is number 10. Number 9. Number 9 is to make. To make. Make. Make is also important. The image is telling us that this use of make is prepare. Prepare. Yes or no? Prepare food, for example. Okay, what is the past of make? It's very similar. Make. Le cambiamos una sola letra a esto. What is it? Cambiarle la K, ¿por qué? A ver, aquí está. Made. Ah, Made is the past. Entonces, aquí que dice Maxi, ella hace o prepara una torta de cumpleaños o ella preparó. She made. Preparó. Very good. Remember, made. Made. She made a birthday cake. Now the negative sentence of this, yes, Hero? She didn't make a birthday cake. Very good. She didn't make a cheesecake because it's a birthday cake. Very good. She didn't make. Be careful. Never say didn't made. Didn't made is double past. No, double past is incorrect. Okay? It's didn't make in this case. Very good. The 8th verb of my top 10 is get. Les voy a contar un secretico que espero que les sirva para toda la vida. El verbo get es un verbo que me sirve para desembalarme. Es un verbo con el que yo invento otras acciones. Por ejemplo, en español tenemos el verbo enriquecerse, ¿cierto? Enriquecerse. Un texto, la comida, todo. Algo se puede enriquecer por vía de mejorarlo o enriquecerse porque tiene más dinero algo o alguien, bueno, en este caso alguien sí. Pero el tema es que ese verbo no existe así en inglés. Entonces, ¿cómo? Lo construyó con get. Get rich. Rich es rico. Get rich.
Empobrecerse, lo mismo. Get poor. ¿Ok? Get sick, enfermarse. Pero acá lo vamos a aprender con contexto general, que es conseguir. Eso es lo que literalmente traduce get, así. Entonces, get. Vamos a ver si ustedes recuerdan por allá en la clase que han tenido, si tienen algún ejemplo del verbo get en pasado. Mauro. No, le cambias la vocal. Vamos a ver si alguno me adivina antes de Jero, perdón. Maxi. No tengo. No, ¿por qué vocal? Y lo que se te venga a la cabeza. ¿Por qué vocal y te parece que tiene sentido y lo has leído en alguna parte? No sé. No. Ok, Jero. I think it's got. Got. G-O-T. O-T. G-O-T. Okay, look. My mom finally got a job. Or got a job. Okay? Mi mamá finalmente consiguió ese nuevo trabajo. Estaba aburrida donde estaba. Y consiguió un nuevo trabajo. My mom finally got a new job. Como digo, de acuerdo a lo que te he enseñado hasta ahora, Mauro, si han anotado, remember to register the actions. De acuerdo a lo que te he enseñado hasta ahora, ¿cómo se dice? Mi mamá no consiguió el trabajo. My mom fried. O sea, ¿cómo es que se escribe no en pasado? En una solita, chiquitico. Didn't. Or didn't not. Didn't. Or did not. Didn't is the contraction of did not. So, didn't. My mom didn't got or get. Get. Mauro. Get. Hero, calm down, relax, so everybody participates. Get. Get. Excellent. Very good. My mom didn't get a new job. Very good. Didn't get. Recuerden lo que les dije del pasado. Very good. My mom didn't get the job that she wanted at that moment. Very good in this case. Number 7. To go. Go. Go is very important and common. Yes or no? Yeah. Because we normally move from one way to another. Yes or no, Jero? Okay. Before Jero, Maxi. Maxi, try to figure out the past of go. Este es muy común. ¿Sabes por qué? Porque uno se mueve todo el tiempo. Maxi, es importantísimo aprenderlo. O sea, empieza por W. Y tú nos lo vas a decir y nos lo va a confirmar Jero. Vamos a ver. Dale. ¿Le puedo dar una pista? Go. No. Let him work. Va para el colegio. Bien, por ejemplo, ir al colegio. Yo fui al colegio. ¿Cómo digo yo fui al colegio? I. Míralo. I Went. Finish it. I Yes. went. My brother went to school by bus. And the past is my brother didn't go. No fue. Didn't go. Pero mira que adivinaste el contexto en el que estábamos ahí puesto. Estaba dado la oración. My brother went to school by bus. Léeme la primera y Jero nos lee la segunda. Por favor. This one. My brother. Maxi. My brother. My brother. Lo acabamos de leer. Went. Sí. To school. By My dog. bus. Cuando hablamos de medios de transporte, todos atentos a esto, siempre se utiliza by. Decimos en bus, no decimos in bus, decimos by bus. Jero, read this one, please. My brother didn't go to school by bus. He walked. My brother didn't go to school by bus because He walked. He walked. Okay? Remember, take notes. In this case, go. I go to school. I went to school. Number 6. Have. Have significa tener. Tener. Yes or no? Tener. Have. Have. What do you think? That Have. is the past. Have. Is H-A-D. Yes or no? Look, they had a lot of toys. Ellos tenían un montón de juguetes y they did not have many friends, but a lot of toys. Did not have or didn't have, como ahorita nos lo enfatizaba Jero, y pues como lo hemos practicado hoy, did not is the separated form or the normal form of didn't. So they had a lot of toys
and they did not have many friends but a lot of toys. Okay? It's time to go to a recess, but we'll be back with the other 5 actions of my top 10 here in English Adventure. See you in 1 minute. Okay? Say goodbye. Bye now. Bye now. We'll be back after the recess. Mi nombre es Samantha Franco Cardona, tengo 10 años y estoy en el grado quinto 1. A mí me gusta hacer mucho bailar, me gusta mucho el baile y en mis tiempos libres yo bailo. Pues practico el baile porque yo estoy metida en clases de baile en Barbosa. Pues bailo reggaetón, bailo salsa, bailo bachata. Vivo en la vereda del Cortado y lo más que me gusta de por allá es la vegetación. Los árboles, las flores y me encantan los girasoles que hay por allá. En el colegio me gusta la cancha porque ahí podemos jugar, podemos hacer juegos con los compañeritos y también como me gusta ver fútbol, como juegan en la cancha. Yo cuando sea grande quiero ser bailarina porque pues ese siempre ha sido mi sueño y siempre he querido ser eso. Desde pues yo estoy pequeñita pero quiero ser bailarina. Unidos. Gobernación de Antioquia. Okay, welcome back. We are here in English Adventure. Today's class is focused on irregular verbs. So far, we have mentioned 5. Now I'm going to talk about my top 5 of irregular verbs. To eat. To eat is comer, right? We need to go faster because I have some exercises that I want you to practice with me. So I'm going to do it a little faster. To eat. La forma del pasado de eat es muy parecida como esta, simplemente pasamos la E para allá, miren. He ate a hamburger and fries. He didn't eat the salad, he preferred fast food. Again, he ate hamburger and fries and he didn't eat the salad, he preferred fast food. Vamos a hacer un ejercicio también como de ir traduciendo en algunas ocasiones, pero por ahora creo que estos están claritos. Ate is the past of eat. Number 4 is very important, is read. Ahorita cuando estábamos con la profe Aleja hablamos de la importancia de leer para entender diferentes formas de la cultura y de saber, por ejemplo, las connotaciones de algunas palabras. En este caso, las brujas, que fue el centro de hoy. But in this part, the idea is that we identify that read no cambia en pasado la forma de escribirse, pero sí la pronunciación. Red. Okay? Red. It's like the color. Yes, Like red. the color. Very good. So you say, the teacher read a story in class this morning. La profe leyó una historia. Profe, ¿cómo sé cuándo es read o read? El contexto. Si dice, esta mañana es pasado. ¿Ok? In that case, that's very important that you identify this. Entonces, igualito al color red. Entonces, the teacher read a story. Pero ¿cómo se diría aquí? Mauro, the teacher didn't read o the teacher didn't read? The teacher didn't read. Didn't read or read, read? read. ¿Qué crees? Read. Read, very good. ¿Por qué? No puedo volver a ponerlo pasado porque ya tengo aquí didn't. Very good. The teacher didn't read a story in recess. Eso es lo que digo yo en todas mis clases. Recess es el recreo o el descanso. ¿Ok? Very good. Number 3. Fue lo que vimos en el ejemplo inicial. Take también es muy importante. Se usa en diferentes contextos. Por ejemplo, take breakfast
tomar el desayuno. Take a shower, tomar una ducha. O sea, es muy amplio, por eso es que me parece relevante utilizarlo en este top 3, ya en este caso. Esta sí es muy importante, como esta. Take a picture. A photo. Take a picture, take a photograph, take a photo. Muy bien. Different forms. En este caso, ¿cómo creen que se dice take in past? Took. Is Took. took. Very good. Took. Remember it. Look. Did he take a picture of a flower? Estoy haciéndole esa pregunta yo acá en la presentación. Did he take a picture of a flower? In this case, yes. Yes. But look. Yes. No. He took a picture of a beautiful bird. Le tomó una foto a un pájaro muy bonito. ¿Ok? He took a picture of a beautiful bird. Si yo no estoy mal, ese es un petirrojo. Se dice en inglés robin. ¿Ok? Petirrojo. Robin se dice en inglés. Very good. This is number 3. Take and took, the way of the past, right? Number 2. Write. 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 Escribir. My sister wrote a letter. My sister wrote a letter. Yes, mi hermana escribió una carta. Miren que lo único que pasa acá es que le paso la I por la O. That's all. Wrote. Write. Wrote. That's all. Look at the example. My sister didn't write a letter. She did her homework. Ella no estaba escribiendo una cartica a las amigas. Estaba haciendo la tarea, no diga mentiras. ¿Ok? Look, she didn't write a letter. That is the past. Remember, como nos enseñaba ahorita, Mauro no se dice didn't wrote. Double past is didn't write. Very good. Look at this. This is very important. Did Martin Luther King write his speech, I Have a Dream? Si ustedes no han tenido la oportunidad de leer este discurso o de escucharlo también, porque lo encuentran en audio, se los recomiendo. Es un speech bellísimo, es un discurso valiosísimo para la historia de la humanidad, diría yo. Did Martin Luther King write his speech, I Have a Dream? Yes, he wrote it, or yes, he did. Basta con que respondan, yes, he did. Okay? Like in the question. Okay? Write, wrote. And number 1, both are possible. Number 1 is write or drive. Hace mucho tiempo les enseñé yo que write se utiliza para algunos vehículos y drive para otros, para avión, pero sobre todo para carro, que es como el contexto más normal. Y ride, bicycle, motorcycle, tricycle, como si los que utilizan triciclo, los chiquitos, ¿ok? Como más de 2 rueditas o 3. Very good. Estos tienen una cosa muy particular y es que ambos simplemente le cambian la I por otra vocal. Vamos a ver si ustedes ahorita captaron lo que les enseñé y ahorita Maxi nos ayudó mucho con eso. Maxi, vamos a cambiarle esta primera vocal por otra para convertirlo en pasado. ¿Cuál crees que es? Cambio la I por La O. la O. Very good. Very good. My mom rode her bike for an hour. My mom rode her bike for an hour. Mi mamá montó su bicicleta por una hora, durante una hora, imagínense. And my father drove the car for 3 hours. For 3 hours from here to Jardín, okay? Or from here to any other destination, but 3 hours in the car. Okay? Rode, drove. Ahí estaba la similitud, similarity iba a decir, similitud de la que les hablaba al principio. Los podemos agrupar por ese tipo de estructuras. Now, similarities, other similarities, for example, ride, and drive have one thing in common. Their past form is with O, como lo acaban de afirmar Maxi. She wrote this poem. I rode my motorcycle yesterday and he drove the car last night. Okay? Practice time. Cada uno va a hacer una oración. Hay 3. Entonces, una está correcta y en las otras hay 2. En cada una de las otras hay un errorcito. Vamos a ver. Piensen ahí. Les voy a dar 30 segunditos para que me digan cuál es el error en la 1, cuál es el error en la 2 y si hay un error en la 3. ¿Ok? Think. 10 seconds.
Okay, Hero, you want to go first? Yeah. Okay, Hero. Number 1, number 2, or number 3? Number 1. In which part there is a mistake? The correct answer would the first question is the teacher didn't write the history. Read the history. Very good. The story. Excellent. The teacher didn't write. Esa era la forma que estaba mal puesta ahí. Maxi or Mauro. Number 2 or number 3? ¿Quién quiere hacerla? Number 2. Mauro. I have a sandwich this morning. Yo me comí un sanduchito delicioso esta mañana. ¿Cuál es el reloj ahí? No veo bien. El mismo verbo, ¿cierto? Ahorita en un principio hablábamos de had, ¿cierto? Que estaba acá también en el top. Entonces es had. Ok, Maxi. I rode my bike to school yesterday. Yo monté mi bicicletica para el colegio ayer. ¿Ves un error o está correcta? It's correct. Correcto. Yes. Yes. Very good. Because of this, the action is expressed in past. Very good, and it's affirmative. Excellent. Now you're going to help me with this thing. Pay attention. Vamos a crear una historia juntos. Okay? And in this part of the class, oh, let me see, something is happening. Okay. Vuelva. I don't know, but it's okay. What we can do, now what we can do, guys, is to pay attention to this part. While this finds a solution, the idea is that we start using the other elements of the class. Now, let's try to figure out what is happening. Now, let's practice orally some of the most common actions in English. What are those actions? The ones that you have here. ¿Cuál de las acciones que vimos ahorita está más latente para ti? ¿Cuál te acuerdas más? Dale. To help. To go. To go. To go. Ir. To go. To go. Perfect. To go. ¿Cómo es que digo? Yo fui al parque. I went. Muy bien. I went to To go park. To the park. I went to the park. Very good. Maxi, ¿cuál se te ha grabado bastante hoy? La de mi mamá consiguió el trabajo. Excellent. ¿Y cómo es que se dice conseguir? Empieza por G. Get. Very good. Get. Very good. Get. And you? And my verb is eat. Eat. Ah, you like to eat a lot, Hero. I like to eat a lot too. Very good. Okay. We have now the opportunity to create a story. Vamos a inventarnos los cuatro, porque me voy a incluir ahí, una historia muy especial. Miren, story. Which type of story would you like? ¿Qué tipo de historia les gustaría que hiciéramos? Detective story, a fantasy story, or an adventure story? Fantasy. Detective. Pónganse de acuerdo los tres, así rapidito. Fantasy. Yes? One, two, Fantasy. three. Okay, fantasy. Yes. Fantasy. Fantasy story. Okay, there is an evil character. ¿Cuál es el personaje malvado de la historia? A ver, a wizard, que es un brujo, un hechicero, a giant, a dragon, a troll, a witch, or an ogre. Dragón. Witch significa bruja. Winch. A witch, para hacerlo muy relacionado con lo que hablamos ahorita con la profe Aleja, ¿cierto? Witch. There is a good character. The good character in the story. What is the good character? A girl, a boy, a sprite, a fairy, a unicorn, or a centaur. A centaur. Oh, but. Okay? And the characters in the story need to find something. What is it? Ellos necesitan encontrar algo. What? A wand, a potion, a bow and an arrow, a sword, a ring, or a stone, a magic stone.
Aguante. Very good. How many days did they walk for? ¿Cuántos días caminaron? Pongámosle que 10 para que nos rinda más. 10. What place did they come to? ¿A qué lugar llegaron? El palacio. No, espere. ¿A dungeon? ¿Qué? Dungeon. Who is a dungeon? Dungeon es como un calabozo. Por allá, como un A dungeon. Very good. Dungeon. Ok, look at the story. Ahora vamos a leer la historia juntos. Le leo y usted me la repiten despuesito. Ok, here we go. Deep in a forest Deep in a The forest forest was a beautiful kingdom. was a beautiful kingdom. Kingdom is reino. Yes. Lots of fantastic creatures Lots of fantastic fantastic creatures lived there. lived there. Like sprites, Like sprites, fairies, fairies, centaurs, centaurs, and unicorns. unicorns. But an evil witch But an evil witch wanted to destroy the kingdom. wanted to destroy the kingdom. Una bruja malvada quería destruir el reino, imagínense. Sky was a centaur. Sky was a centaur. Sky's best friend was a centaur. Sky best friend was a centaur. They had a very important mission. They have a very important mission. They had to find a magic wand to kill the witch. They have to find a magic wand to kill the witch. Okay, I will finish the story quickly because of the time. They had a special map to read. They followed the map and walked for 10 days. Caminó 10 días. Finally, they came to a dungeon. Llegaron a un calabozo por allá. They saw the wand. They took the wand back to the kingdom and killed the evil witch. All the sprites, fairies, centaurs, and unicorns said, "Thank you," and they lived happily ever after. The end. Okay? This is the story that we could create. Very good. Now the idea is that we identify other elements that we are considering in our story. Look. Let's do some exercises here in this Quizlet. I think that this one is open here. Perfect. Yes. Here we go. Okay, let's play the game. Let's play the game. They to a birthday party. Ellos a una fiesta de cumpleaños. They what? They went. They read, they saw, they wrote, they did. They what? went. They went. They went. So they, this and this. Very good. Yes, this and this disappeared. He a story before going to bed. Antes de acostarse, ¿qué hace? He read a story. The past. So They he read a read a story. story. Very good. Very good. I, a shooting star 10 minutes ago. Vi una estrella fugaz hace 10 minutos. I saw a shooting star to 10 minutes 10 minutes ago. Very good. Mauro, give me this one. My bike 1 hour ago. Mi bicicleta hace una hora. Por una hora más. ¿Qué hice? La monté. ¿Cómo se dice montar bicicleta? Pero en pasado. Rod. I rode. Excellent. Very good. And Maxi, my homework on time. Yo sí hice la tarea a tiempo. Profe. Sure. I took o did. ¿Qué crees? Tick. Did. Very good. And of course, she took a school to bus. Okay, very good. Thank you very much. Vea, denle un saludito rapidísimo. Digan un nombre cada uno. ¿A quién le quieren decir adiós? Eh, Bye bye. Mi profesora Sandra le Okay. mando muchos saludos. Okay, thank you very much. My friends of the My friends of the college, school. Of my A mi profesora Lida le mando muchos saludos. Okay, very good. Bye bye. See you next time. Next class and all of here in Profes Melos. Unidos. Gobernación de Antioquia.